Mi nombre es Carolina Alba. Invito aquí a nuestra querida audiencia a escuchar a la fotógrafa y artista Eunice Adorno, la curadora Alegra Cordero y nuestra querida especialista en el tema sobre anarquismo, Viviana Martínez, de parte del Museo de la Ciudad de México. Pues vamos a empezar un poquito contigo, Eunice, para que nos puedas platicar sobre la expo. Bueno, como en el 2013 más o menos, 2014, entre 2013 y 2014, estuve haciendo una investigación sobre mujeres y las armas y cómo muchas mujeres en la historia habían tomado las armas, que un poco empezó porque estaba haciendo un documental de las mujeres autodefensas y como que a partir de ahí me llamó mucho la atención ver pues, sobre mujeres que estuvieran en el ejército, mujeres que hayan decidido tomar las armas en general. En ese momento no pensaba en la palabra anarquía en absoluto, hasta que vi una nota en la jornada que tenía que ver con una mujer en Mexicali, que se llama Margarita Ortega, que era como muy importante, y la nota eran mujeres anarquistas en el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Entonces como que a partir de ahí me llamó mucho la atención y coincidió que me pidieron un trabajo in situ en Monterrey sobre lo que yo quisiera. Entonces que el tema fuera de Monterrey. Ajá, que fue de Monterrey. Entonces ahí empecé a buscar a una mujer que era Andrea Villarreal, que salió que era de Monterrey, hermana de Antonio Villarreal, también del Partido Liberal Mexicano, y fue increíble porque entonces me encontré con un acervo de ella, pues muy interesante. Andrea Villarreal era una mujer escritora, liberal, que se dice que había pasado dinamita entre las faldas. Hay como unas anécdotas alrededor de ello, no están como justificadas así en papel o una documentación, pero sí es como una historia que me fascinó. Y a partir de Andrea Villarreal, que fue la primera mujer con la que trabajé algunas piezas y el archivo allá en Monterrey, con el tiempo fui haciendo una investigación que ampliara más a otras mujeres y empezaron a salir muchas, ¿no? Entre ellas Ethel Dove, Elizabeth Turner, pues varias a las que hago en la exposición, que son mucho más de 6, pero bueno, en esta exposición solo escojo 6. Entonces a partir de ahí pues empiezo a hacer como una colección de archivos a donde iba, fotografías y registros a los documentos a los que me encontraba. Y pues en su momento pues era fascinante ya el encuentro con el archivo en sí mismo, ¿no? Con todo lo que había, el deterioro de los documentos, acervos súper extraños. Por ejemplo, uno de los que más me gustaban era el de Antropología e Historia, que es la colección de Ethel Dove, que es la pareja de Richard Turner, del que hizo México Bárbaro. Hago esa referencia porque él con ese libro pues es como muy famoso y ella pues siempre estuvo como muy invisible ante esta como historia, ¿no? Y ella, o sea, fue muy importante para ese libro también, ¿no? Una gran influencia para su escritura de él. Sin embargo, ella siempre queda como tras bambalinas, ¿no? Y esa colección que está en Antropología e Historia es hermosísima, o sea, es una biblioteca que entras y además hay microfilms para que puedas ver, y en esa colección, que además llegas y es una confusión porque en el libro te vienen que están los archivos en original, pero a la vez no existen, te dicen, no hay estas imágenes, hasta que alguien medio, pero aquí está el libro donde dicen, oye, es que te dan catálogos, ¿no? Entonces hasta que te sacan ya el acervo completo original y es maravilloso, o sea, está con muchas fotografías originales, con muchas cosas al reverso, con negativos muy deteriorados. Entonces como estos como encuentros con el archivo fueron como para mí los primeros destellos del proyecto, que fueron mucho desde la práctica en la que yo vengo, que es pues la fotografía documental. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a fotografiar estos documentos, muy dándoles pues fotografías, te digo, de la incisión, del olvido, muchos estaban muy maltrechos, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención porque sentía que todo este maltrecho, toda esta sombra con la que encontraba los documentos eran como la poca identidad que quedaba de ellas, más allá de la imagen, ¿no? Que aunque fuera de ellas era también la manera en que cómo el tiempo los conservaba y cómo ese deterioro era este reclamo a la historia de mujeres que fueron aisladas por la institución misma, ¿no? Porque en todas las instituciones que he trabajado, que es desde
archivo de relaciones exteriores, porque era, bueno, es un archivo diplomático, entonces como había muchos espías de Estados Unidos en México, pues gran parte de estos archivos del Fondo Magón pues están en esta parte de la diplomacia, ¿no? Entonces, pues todas estas instituciones nunca tuvieron un gesto de pensar que había más mujeres, o que había mujeres también en el partido, o que en estos grandes fondos de la pre-revolución mexicana, que fue la causa revolucionaria, existían mujeres. Parece que no existieron, entonces todo se evoca a los hombres, ¿no? O se evoca al apellido quien fue el líder, ¿no? Que eran los Flores Magón. Entonces tú vas y es Fondo Flores Magón, o vas al Archivo General de la Nación y es el de los revoltosos, o sea, otra vez los hombres nada más. Y entonces ahí sí me queda claro que la institución misma en nuestro país pues las invisibiliza, ¿no? Entonces todos estos gestos de pronto encontrarlas dañadas, encontrarlas así, pues como en los papeles rotos, es como ellas son, o sea, ese es el reclamo ante esa institución. Y bueno, y a partir de ahí, de estos como gestos encontrados, pues ya empiezan posteriormente otras como ideas para incidir con el archivo, ¿no? Que es un poco lo que ya está hecha la exposición, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Sí. Alegra, no sé si quieras como sumar algo ahorita, cómo se Pues contaron ustedes. sí, bueno, esta es una investigación que Eunice ya traía cuando nos conocimos desde hace mucho, y que yo conocía pues, por fuera, no nos habíamos metido. Y cuando empezamos realmente a trabajar una exposición que inauguramos el año pasado, que se llama Octubre Rojo, me fui empapando un poquito más. Le propusieron a ella esta exposición para Foto México y pues como habíamos hecho gran equipo para la expo pasada, pues Eunice me invitó a sumarme un poco al proyecto. Entonces ahí me fui empapando un poco más, Eunice me empezó a pasar lecturas, empezamos diálogo, qué meter, qué no meter, ver el espacio, qué era importante rescatar, porque pues es mucha información que tampoco queríamos contar de manera tradicional, porque es un archivo, digamos, no tradicional, es un archivo, como dijo Eunice, invisibilizado por la historia oficial. Entonces tampoco queríamos contar algo demasiado didáctico de que esta es la historia de no sé quiénes, aunque sí están sus historias, pero están puestas de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues rescatar un poco lo que dice Eunice de sacar la forma del archivo para contar sus historias, las tachaduras, los diurex, los collages que ella hace a partir de los documentos, o los fotomontajes, o las cajas de luz a las cuales les decimos las fantasmitas, o contar sus historias pero en una forma distinta. Creo que todo eso fue parte importante del diálogo para hacer y conseguir la exposición. Buenísimo. ¿Y podrían como darnos quizás puntualmente algunos ejemplos? O sea, ya sabía un poquito la parte de las intervenciones al archivo, ¿no? Rescatar esta parte de deterioros, ¿no? Esta parte del estado actual de esa historia que está a punto de quebrarse, ¿no? De olvidarse. Y creo que la rescatas de una manera muy interesante desde, digamos, la plástica o desde la parte más visual, pero también espacialmente, a nivel curatorial, cómo lo podría el público distinguir un poquito más. Veo ejercicios como muy aislados, ¿no? Como completamente que hay que estar como detective buscándolos, ¿no? Hallándolos quizás en el propio espacio. Pues yo empezaría un poco por esta pieza que es completamente nueva, que se hizo para la expo, y era justo que empezamos pensando cómo vamos a contar sus historias, o sea, de qué forma las vamos a exhibir, ¿no? O sea, empezamos obviamente por lo más, digamos, tradicional de cómo exhibir archivo, de una mesa con unos documentos y con la historia de cada una, y luego decimos, no, qué aburrido, no es, o sea, no, y queríamos una isla de lectura. Ajá, queríamos, o sea, como que nos dimos nuestras como topes, así como decir, a ver, hacemos una isla y ponemos unas flores, pero no serían importantes las flores porque pues era una forma de homenajearlas y quería incluir flores y hacemos, bueno, pero ¿dónde ponemos unas flores? O sea, como que habían varios elementos ahí repartidos que necesitaban tener un poco de sentido, y Eunice acabó concibiendo esta pieza con Ana Maya y con Esteban Germán Bordes, que me parece Ana Maya Fardin Cole, y que me parece que es como la mejor resolución porque un poco resume
lo que quiere decir EUNICE. Y digamos que la expo es solo una parte de la gran investigación que tiene. Entonces también era cómo vamos a escoger información. Entonces yo empecé a ver, vamos la lista de obra, veamos qué hay, qué no hay, qué podemos sacar, qué archivos tenemos, qué no tenemos, los collages que yo había hecho, las manchas que les decimos, pues son 9 manchas en realidad, pero pues había que encontrar una forma más, a través de la repetición. Creo que es importante darse cuenta de qué son, ¿no? Tachaduras, inundaduras, correcciones que ella fue abstrayendo. No sé, era un poco como articular la exposición. Lo más difícil fue un poco articular y pensarla y concebirla, porque eran muchas cosas, como el archivo mismo que fue reuniendo EUNICE, que es un poco de todos lados y que tiene que tener sentido. No, y que creo que es hermoso el ejercicio en muchos sentidos, es colaborativo, ¿no? O sea, se ve un trabajo en conjunto pero además también este pequeño homenaje con las flores, que desde un principio ya había visto que se cambian, ahorita que me tocó ver, que me pareció como un detalle. Cuando llegaste por primera vez a la idea de mujer y armas, que me parece que es hoy en día un tema sumamente importante, más con todo lo que está sucediendo en el México contemporáneo, que están tomando las armas, que son armas blancas, con las que se va a la calle a alterar el espacio público y los monumentos históricos. ¿Qué te llevó a ti como individuo, mujer, a eso? Como enfocarme en ellas. Mujeres, como o sea, ¿qué te llamaron la atención las mujeres y las armas? armas? Pues yo creo que sí fue mi experiencia en Guerrero. Yo trabajé en Jaltianguis y era una comunidad muy maltratada por la violencia. Y sí fue muy fuerte el impacto cuando las mujeres se añadieron a hacer las autodefensas, como que era de las primeras, además de Michoacán, de estar añadiendo. Entonces, pero creo que el impacto fue también como en tener la familia, o sea, como las mujeres desde un rol tradicional, digamos, en un pueblo, ¿no? Imagínate, dejar esta parte tradicional con la que fueron educadas por sus abuelas, ¿no? O sea, el peso de la maternidad ahí en estas comunidades tradicionales, ¿no? El peso del cuidado de los hijos, que es mucho más fuerte que en las ciudades. De su digamos. rol como mujer, digamos, su rol tradicional. Sí, había sido totalmente dejado a un lado, ¿no? O tomar esa como decisión de poner mucho por la necesidad y y tomar esta cosa de aprender a usar las armas, y que además el símbolo de las armas, pues, imagínate, o sea, siempre ha sido muy masculino, ¿no? O sea, simplemente la guerra, el ejército está muy vinculado con los hombres, y ese patriarcado, o sea, ese peso al patriarcado ha sido muy duro, porque históricamente, o sea, los hombres se iban dejando a las mujeres solas con los hijos, y en un pedacito de historia también, ¿no? de cómo este peso al patriarcado afectó también al sistema laboral de las mujeres, o sea, mujeres solas que se quedaban en el hogar, que esperaban y a veces no llegaban y ya se quedaban a cargo de todo, ¿no? Entonces esa construcción también de lo femenino y sobre todo del hogar tiene que ver mucho también con el abandono, ¿no? Y entonces ahí en estas regiones como tradicionales, pues era esto, pero pues ellas ahí, y eso fue como muy fuerte, y eso fue como que lo que me empezó a acercar a empezar a pensar en otras armas, ¿no? Como también el arma de la palabra, o sea, porque todo lo que es la prerrevolución, ellas escribían brutal. O sea, Andrea Villarreal tiene en los periódicos de aquella época, también dominado por hombres, tiene una amenaza a Porfirio Díaz, o sea, es que amenazar a Porfirio Díaz en una caricatura con un cuchillo y decirle que si él seguía como, ahorita no recuerdo en sí la frase, pero en sí decía que si seguía, digamos, creo que era abusando de su hermano, o seguía como, hay una frase muy en específico, pero es ella como con un cuchillo, ¿no? Y ella contestando, ¿no? Entonces, o sea, ella, o sea, imagínate enfrentarse con este dictador que tenía espías por todos lados, que andaba persiguiendo a todo el mundo, desterraba a la gente, fusilaba, era muy fuerte. O sea, esa arma de la palabra era muy fuerte, o sea, no era como en estos tiempos de esta libre expresión, ¿no? O
o sea, no, era como una cosa brutal, o sea, como no, ya salieron los periódicos. Y una mujer le dijo a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, esa arma, ¿no? De ellas en la escritura, pues era muy fuerte y se me hacía muy, pues muy triste que estaba totalmente olvidada, ¿no? O sea, La Mujer Moderna, este periódico, o el Sí Vesper, o todas estas poesías que ellas publicaban también. Además, en contra de todo lo que era la costura, la cocina, las recetas, o sea, en su escritura era, pues tenía que ver con el proletariado, con la lucha de las clases, con la esclavitud en Yucatán, ¿no? Por ejemplo, con temas que eran abordados tradicionalmente por hombres, digamos. Sí, también, todas las cosas por mujeres. O por ejemplo, Eteldorf Turner tenía una revista que se llama The Border y ahí, hablaban de toda la que era la esclavitud en Yucatán. Entonces eso era muy fuerte porque era lo que también empezaba a escuchar en Estados Unidos. Entonces, pues para mí esas eran como las otras armas, ¿no? Y bueno, en sí esta pieza también se inspira mucho en Andrea Villarreal, en la falda, ¿no? Esta cosa como de época que eran unas faldas largas, ¿no? Pero que ahí, bueno, en ese caso se dice que escondía dinamitas, escondía armas para cruzar fronteras. También era la casa, ¿no? Como que ocupaba mucho en la Revolución, ¿no? Mexicana, las grandes carpas que se hacían en la Revolución. Y luego está esta cosa de la casa como, pues un poco como pensar en la palabra que te arropa, que te guarda, ¿no? Como un hogar, pero no otra vez volviendo al hogar tradicional, sino también este hogar de la palabra, ¿no? Como sus palabras con el tiempo ahora nos dan fuerza, ¿no? Y eso un poco está inspirada en la pieza. Y bueno, además, como tú decías, decías algo de la casa. Sí, que ellas eran mujeres también que no tenían hogar, todo el tiempo estaban entre trenes, entre escapando, ¿no? Y entonces era también darles un hogar, ¿no? Porque eran mujeres errantes de algún modo. Eso es como muy interesante, ¿no? Tanto el cruce cultural de Estados Unidos-México, la literatura, las mujeres. Pues, bueno, en mi caso fue me tenía como a cierto miedo también a acercarme a nuevas narrativas porque tengo muy arraigado mi práctica documental y justo como con este proyecto y creo que en el otro también, pues hay unas ganas de acercarme pues un poco a tener otra relación personal con el archivo mismo y no una relación histórica o una relación de información o de verdad completa y absoluta. Exacto. Que eso es algo que tenemos mucho en el arraigo las personas que a veces hacemos documental o periodismo, ¿no? Como contar una verdad y entonces como que sí hay una objetividad de la información, pero siempre hay una cosa ahí que tienes que decir, ¿no? Como la verdad y entonces esto me pesaba muchísimo porque en sí había muy poca información o pocas académicas que tratan el tema ya de la anarquía femenina a principios del siglo XX. Entonces era así como, ay, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo? Entonces, bueno, hubo mucho tiempo, la verdad, que me dedicaba a hacer biografías, hablaba con académicas, traté de hacer unos perfiles muy cercanos. Trabajé mucho tiempo con una historiadora que se llamaba Aníbal Suárez, porque yo tenía como miedo de regarla o de cagarla, así de, ¿para qué digo, no? Y entonces, afortunadamente, tener otra, o pensar en otras disciplinas, era como quitarme como miedo y empezar a poder tener una relación muy personal, o sea, como de qué pienso, qué siento yo. Y con mucha libertad, ¿no? De ver estos como reciclos, o sea, por ejemplo, estas pedacillas de papel, romper el archivo, o sea, estos ejercicios vienen como de perderle respeto a unos documentos y no perderle respeto, simplemente es como también decir, bueno, ¿yo qué siento? Porque en todo esto podría haber hecho como decías, ¿no? Unos perfiles, algo súper didáctico, de algo súper histórico, algo muy histórico. Podríamos haberle dicho a Viviana que escribieron los textos así monumentales. Sí, también. Y pues no, y también va mucho de la mano de que se ha expandido un poco su práctica desde la expo pasada un poco, siento que, y en eso nos complementamos muy bien, que nos empujamos a ir un poquito más allá. Por ejemplo, en la expo pasada hubo un coro y es pues un medio totalmente contrario a la fotografía documental de ese proyecto en su origen, ¿no?
Entonces, se ha estado como saliendo también de su zona de confort en la foto documental para explorar nuevas prácticas en su quehacer artístico, y creo que los resultados van bien. Sí, pues me siento bien, o sea, sí, es como... Es que no hay de otra, creo que no hay de otra. Sí, o sea, también sí, llegas muy a tu riguroso. límite con un cierto lenguaje y no Sí. puedes seguir un rigor ni asumir que todo lo que estás haciendo es objetivo y veraz, Sí. sino adoptar nuevas formas y como crear desde la libertad y la imaginación. Creo que es muy importante, y más en este tipo de proyectos donde no puedes comprobar de acuerdo a ciertos campos. Y creo que una palabra clave podría ser rebeldía, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que también algo que ha sido fascinante de mi relación con este archivo es haberlo encontrado como lo encontré. O sea, no encontré una verdad absoluta, y tampoco encontré un documento absoluto, y tampoco una formalidad del documento. Y eso es tan fuerte, o sea, porque el documento que en sí te revela que todo tiene que ser, ¿no?, real y exacto, y que está así. De pronto lo encuentras roto, y de pronto lo encuentras dañado, y lo encuentras con hoyos, y lo encuentras... Entonces, Y esas reglas en general las hicieron los hombres, además. Sí, porque la catalogización, ¿no?, encontrar un archivo perdido. Entonces, esa relación ya rompe para mí en ese momento cómo darle una formalidad de qué o para qué, ¿no? Y entonces estos como destellos así, de lo, como dices, de lo informal o de esta, ¿sabes?, de esta misma identidad rota, así, pues era ya decir, no, también la historia no es la historia, no es la verdad también, ¿no? Y también fue hecha por otros históricos, sí, fue como por otros que escribieron de ahí, y más el documento, que son, pues muchos son informes. Por eso me gusta más lo encontrado como imagen que lo escrito, ¿no? O por ejemplo, las portadas del periódico, ¿no? Por eso hay reprografías de periódicos y de cosas. Porque como decías también, la mayor parte de toda la información está hecha por los espías. Sí, ¿no? sí. O por periodistas hombres. Por ejemplo, hay una imagen acá bellísima que es Lucía Norman, la hija de María Talavera Bros, joven, en una portada de un periódico de Estados Unidos con los dos magonistas, y ella abajo como de la mujer rebelde, ¿no? Eso es hermoso, o sea, es como, ¿no? Una portada de un periódico en el 1904, que es en Estados Unidos. O sea, si ahora las portadas que tienen que ver con nosotras en el extranjero, que tienen que ver con nosotros en México, siguen siendo muy, muy fuertes, ¿no? Ahora imagínate en esa época. Entonces, todas esas cosas pues me fueron revelando que no tenía que seguir una alineación académica o tradicional, académica. Incluso los dibujos en esta parte del faldón también son muy bonitos, porque las ilustraciones, no sé si son del archivo, quién las hizo, pero hay unas acá atrás, estas ilustraciones, ¿no? Como de las rebeldes. La falda dinamita. La falda. Sí, este es como el dibujo de esta falda. O incluso del otro lado, la que dices del zapatito, ¿no? Encima sí. la bota, encima de, supongo que será algún militar o algún jefe. Sí, esos dibujos los hizo Manuela García, una amiga. Porque sí, en realidad esta parte de lo manual, que es muy hermoso. Yo había trabajado con algo del bordado, me gustaba la idea del bordado, y pues fue un poco como hacer, primero la idea era una publicación, o sea, esto en realidad también era como es una publicación, era pues como que esta publicación fuera una casa, ¿no?, que era la palabra. Entonces, a partir de ahí empecé a recopilar con el tiempo estos dibujos que hizo una amiga para una publicación que hice en Monterrey, justo de Andrea Villarreal, y así, y luego en algunas flores que fui encontrando también en libros de esa época, que me gustaba también, que fuera como un altar también para ellas, un ritual. O sea, había una combinación de ideas que habíamos ya hablado, ¿te acuerdas? Sí, porque ella nacía con el tema de las flores. Sí, yo, no, siempre. Ya, pero sí, aquí están las flores. Sí, quería darle como unas flores también, ¿no? Sin caer tampoco como de otra vez rezando. ¿No? Porque habíamos empezado con la idea de flores, ¿no? colgar guirnaldas de flores. Sí. No, y porque era como, a ver, era una época en la que también quiero como la memoria de ellas, como su identidad de ellas en ese tiempo. Había una cosa muy femenina de la que ellas no se podían escapar. Entonces, ¿sabes? O sea, era como si unas sí usaban pantalón,
pero había otras que no, ¿no? Y aparte eran chicas de clase media, burguesa de ese entonces, que se habían escapado de casa, que tenían todos sus conocimientos de niñas del bordado y aparte había toda una cosa interesante de las cartas que ellos les mandaban a ellas de glorificación a la mujer, que son increíbles, que les dicen tú, mujer de la flor, sabes, bendito, o sea, había una cosa de la... Sí, de pues la porque también glorificación tenía como femenina. toda esta imaginaria del siglo XIX. Sí, o sea, claro. El romanticismo. El romanticismo. Entonces yo no les quería quitar también esa identidad que era de ellas, porque era como tacharles también eso, era como es que eso es parte de... Es como si a nosotros en 50 años o 60 años nos quitan la diamantina o el tipo de peinado, y, ¿sabes? Y nos hacen totalmente masculinizadas, otro tipo de ¿sabes? De cómo te vestías. No, era como es que eso es lo que eres también. Es como parte de su historia. Entonces, por eso también las flores y por eso también pensar las faldas y estas cosas femeninas, ¿no? Me gustaría también empezar un poquito hablando como desde el museo, o sea, porque también, digo, no es como también coincidencia que esté en el Museo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, creo que también es algo como muy importante el que esté en este recinto. Y también, o sea, me hace pensar como muchas cosas, ¿no? O sea, como tanto de la práctica fotográfica como el arte contemporáneo y como toda esta cuestión histórica, ¿no? Porque este es un museo que tanto puede poner exposiciones históricas que son así, pues muy documentales, ¿no? Que pueden ser como estas narrativas como muy lineales, puede también tener exposiciones de arte contemporáneo y también puede tener exposiciones de fotografía. También creo que dentro del gremio, digamos, de los fotógrafos es algo como polémico, ¿no? Y también creo que tu misma práctica pues se sale como mucho de estos estándares o incluso de la misma calificación de tu práctica como fotógrafa, ¿no? Sino más como artista visual, artista contemporánea, y creo que sigue siendo como un tema muy sensible, ¿no? Que lo hemos visto, por ejemplo, en la anterior Bienal de Fotografía que hubo en el Centro de la Imagen. O sea, no tanto hablar a lo mejor de la fotografía en sí, sino en el uso de la imagen en particular. Y pues creo que es como bien interesante también cómo se puede hacer este desplazamiento, así como de estos datos que aparentemente pueden ser muy duros, pero pues por lo que nos cuentas también son como muy efímeros, como muy volátiles, y cómo poder hacer este juego un poco macabro también, usando como las tácticas del arte contemporáneo, ¿no? Hay un texto muy interesante que se llama La estética anarquista, que de hecho ya habíamos platicado con Eunice, de un autor que se llama André Ressler, que hace una como recopilación como de los pensamientos estéticos de diferentes autores, todos hombres obviamente, de teóricos del anarquismo como históricamente, y pues entre ellos mismos no se ponen muy de acuerdo en qué consiste, ¿no? O sea, porque incluso la definición del anarquismo no es como una cuestión como muy objetiva, muy clara, ¿no? Sigue habiendo como muchas polémicas, hay muchas corrientes, hay muchas maneras de hacer, pero todas están de acuerdo como en ciertos puntos, ¿no? Y que también en ese momento, del momento histórico al que se refiere Eunice, pues también eran como muy endebles, ¿no? Incluso también había pues muchas fracturas y muchas disidencias dentro como de la misma organización anarquista, ¿no? Entonces, lo que yo platicaba con Eunice es que también el hecho de tener como ese tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, la casa, que es una práctica colaborativa con otras mujeres, ¿no? O sea, con Ana Maya o con Manuela, que hace los dibujos, ¿no? Hacer como los bordados, la instalación, la misma colaboración que hay entre ustedes, ¿no? O sea, como toda la gestación de la exposición en sí misma, Convivia, pues es una práctica anarquista en sí misma, ¿no? O sea, porque se trata como de escapar como de, digamos, como los estándares como formales del deber hacer y como apegarse como a las reglas de la institución. Y que incluso, por ejemplo, creo que también la relación que hubo entre la institución museo y la relación entre ustedes fue esa, ¿no? O sea, porque pues el museo es una institución como dura, práctica, ¿no? Que tiene que ser como todo planeado, todo aterrizado, todo escrito, todo numérico. Y de ciertas formas, creo que nos decían, es que hay muy poca obra. Sí, digo, también particularmente como de esta administración actualmente del museo. Antes, por ejemplo, este museo era un museo de arte contemporáneo, sí. Ahora no lo es un museo sobre la ciudad, ¿no? Entonces, es interesante tomar este tema que sí habla como de un momento histórico particular de la Ciudad de México, aunque no lo hace como explícitamente así, ¿no? O sea, como muchas exposiciones, por ejemplo, la otra exposición que tenemos con Fotoméxico, que es de Nirvana Paz, sí es hablar totalmente como del fenómeno urbano en la Ciudad de México. Y aquí estamos tomándolo como un fenómeno que fue nacional, pero que pues sí tuvo como una gran relevancia en la Ciudad de México, porque pues siempre ha sido como el centro político y digamos económico del país, ¿no? Entonces por eso también es como interesante ver esta relación, y que no creo que también sea coincidencia que haya llegado la exposición aquí. O sea, hay esta colaboración con el festival,
pero pues también es significativo que se esté hablando desde esta institución de este tema y también de algo que se sale completamente como de la idea institucional, ¿no? Entonces es como muy paradójico y como muy bonito también al mismo tiempo, ¿no? que se usan estos juegos. Y bueno, pues también creo que algo muy importante es hablar como del movimiento feminista actualmente, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita, en los últimos meses, este año, en 2019, pues hay como muchos movimientos muy radicales de mujeres, ¿no? que a lo mejor no se habían visto como en años anteriores y que también tienen que ver mucho particularmente con el anarquismo. Incluso, por ejemplo, vemos mucho en las marchas que se están haciendo como estas pintas callejeras y tienen el símbolo del anarcofeminismo, ¿no? Que es el símbolo como de la mujer pero con la A del anarquismo, y que a partir de eso también se están haciendo como muchas manifestaciones que también usan mucho la palabra, pero también digamos este concepto que se usa mucho en el anarquismo, que es la acción directa, que pues también es un poco la improvisación para poder hacer una manifestación o una autodefensa hasta a ciertas circunstancias que pues agregan, ¿no? Porque casi siempre el anarquismo pues viene, digamos, es un pensamiento que es una respuesta a una agresión institucional, formativa, que viene como desde muchos lugares comunes en los que nos hemos educado de cierta manera, en el que nos han tenido que obligar a que nos comportemos de ciertos modos, que pensemos de ciertas ideas, que hagamos ciertas cosas. Y digamos que la principal búsqueda del anarquismo es la libertad, ¿no? Entonces la libertad de poder ser como tú quieras, de hacer lo que tú quieras, de pensar, de decir, de actuar, de comer, de ser, de estar, y que no haya como un ente regulatorio que te cuarte eso, ¿no? Entonces por eso hay esta como lucha siempre confrontativa con la figura del Estado, ¿no? Porque el Estado te marca, ¿no? El Estado te dice cómo tiene que ser tu cuerpo, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que hacer, todas las reglas sociales que nos permiten cierta convivencia, y que pues en ese sentido también el anarquismo es un pensamiento muy utópico porque pues dice, bueno, nosotros como seres pensantes, seres inteligentes y seres libres podríamos relacionarlos sin tener que como concebir estas reglas, respetándolos unos a los otros y buscando como la paz y la felicidad, ¿no? Y entonces no hay como otros como pensamientos políticos que tengan esa preocupación tan específica, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso pues aquí el movimiento más fuerte del anarquismo pues fue también el anarcosocialismo, ¿no? O el anarcosindicalismo, y que pues sí tienen digamos todavía estas reminiscencias un poco estatales, organizacionales. Incluso, por ejemplo, también es interesante como esta historia patriarcal, ¿no? Como vemos estas figuras de los hermanos Flores Magón, que pues al final siempre ellos han sido como los protagonistas de esta historia, ¿no? Y aunque ellos mismos no lo buscaron ni lo quisieron así, se volvieron como eso, ¿no? Y que ahora el mismo gobierno hace pues un montón de monumentos, calles, hasta incluso hay una estación de policías que se llama... ¿De verdad? Sí, 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 la de mi casa. Ahorcados en tus tumbas. Sí, entonces, sí, no sé, creo que pone como varios puntos sobre la mesa, y también hablando como esta reflexión sobre los inicios del feminismo. O sea, las mujeres que se acercaron a estos grupos anarquistas, ¿no? Como fue el Partido Liberal Mexicano, como fue la Casa del Obrero Mundial, ellas encontraron también ahí refugio donde ellas podían ser reconocidas como personas. O sea, no solo como las amas de casa, como las esposas, como las madres, sino como personas en sí mismas, donde ellas, su palabra valía, donde tenían esta posibilidad de involucrarse en cuestiones organizativas, en la lucha por los derechos laborales, ¿no? Incluso con esta, digamos, explosión revolucionaria que hubo, pues, enfrentarse ante la tiranía de Porfirio Díaz, ¿no? Es interesante también cómo, pues, desde mediados del siglo XIX llegan como este tipo de pensamientos a México, y pues hay como esta figura que pues, es la figura post-tiránica de Porfirio Díaz, que también pues trajo como todo este avance y desarrollo tecnológico, cultural, y esta apertura también como a un imaginario eurocentrista, ¿no? A México. La idea de progreso, ¿no? Exacto, pero también con muchas distinciones sociales, ¿no? O sea, con estas, digamos, prácticas esclavistas en muchos lugares de la República, y que pues obviamente pues no había lugar para estos pensadores o estos, digamos, personas que se imaginaban un mundo mejor, ¿no? Y que pudieron encontrarse con otras luchas que a la par también buscaban enfrentarse a esas injusticias que eran cotidianas. Entonces es interesante cómo se conforma como esta amalgama, como explosión de tratar de buscar mejores condiciones de vida para todos, y que pues al mismo tiempo también el anarquismo queda un poco relegado, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, el movimiento zapatista pues también tenía esta vocación anarquista, ¿no? Y cuando triunfa la revolución, pues los
desechan, ¿no? Porque pues incluso Zapata pues le dicen que si quiere tomar él la silla presidencial y él no quiere eso, él lo que quiere es igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los derechos de los campesinos, y no sucede, entonces pues lo terminan asesinando, ¿no? Y entonces es interesante también este proceso histórico que sucede en todo el mundo, o sea, respecto como al pensamiento anarquista, porque si bien lucha como tomando incluso las armas, incluso pues también teniendo mucha relación a lo mejor con los inicios como de la concepción del terrorismo, porque incluso los primeros terroristas fueron clasificados así y eran anarquistas, ¿no? Incluso el imaginario visual del anarquista que tenemos actualmente es el mismo que había desde finales del siglo XIX hasta ahora, ¿no? Oye, pero luego te interrumpa, sí, eso que dices es súper importante, o sea, sí, estos espacios que ellas encontraban en estos partidos, en estas agrupaciones, como en estos, digamos, narcosindicalismo, era justo que su escritura de algún modo la podían ejercer, porque si no era la loca, pues, o sea, una familia, ¿no? O sea, que era casarte y tener hijos, decir, oye, me quiero dedicar a la escritura, era imposible, o no imposible, pero se tenía que escapar de su casa, porque no había ese espacio, y sí, esos espacios hacían que ellas fueran ellas mismas. Eso es súper buena. Podían como asignarse otros roles. Y fíjate que está interesante, por ejemplo, esta pensadora anarquista pues tan famosa, Emma Goldman, que incluso también fue como muy cercana como al movimiento del Partido Liberal, fue como muy cercana a los Flores Magón en Estados Unidos. Y ella, por ejemplo, estaba un poco en contra también como de las luchas feministas en sí mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese momento pues había esta preocupación porque las mujeres pudieran votar. Entonces ella decía, ¿pero por qué quieren votar? Si el sistema está jodido, ¿por qué quieren ser parte como del mismo sistema que no funciona? ¿No? Y al mismo tiempo había una búsqueda, por ejemplo, por los derechos de, digamos, como de la autonomía de las mujeres en su cuerpo, ¿no? De poder abortar, de poder decidir si podían tener hijos o no, si querían tener hijos o no, porque pues también había tantas distinciones sociales que las clases pobres eran obligadas a tener hijos, a no poder decidir cuántos hijos tener y cuántos no. Entonces era terrible porque pues también el sistema obligaba como a las familias obreras, campesinas, a que estuvieran fabricando pobres para poder alimentar el sistema capitalista que en ese momento se estaba gestando, ¿no? Entonces era como también esta lucha por la rebeldía. Incluso, por ejemplo, Emma Goldman en Estados Unidos fue, digamos, tachada como la mujer más peligrosa de América, no tanto por, digamos, como estos eventos terroristas que pudo haber hacia ciertas figuras políticas, sino por incitar al aborto. Eso era terrible, ¿no? Y eso era como lo peor que le podía, o sea, que una mujer incitar a otras mujeres a abortar, era lo peor que podían hacer como en esta lucha de confrontarse con el Estado, ¿no? Y ahí es otro punto muy interesante, o sea, pensando que han pasado estos como 100 años, ¿no? De lapso, y otra vez volvemos a decir, pues esta cosa como seguimos en el aborto. Seguimos en el aborto, seguimos pensando que las clases, ¿no? de las mujeres que no les dan anticonceptivos en comunidades para alimentar esa gran pobreza, que alimente ese gran capital, ¿no? De trabajo, y que se ve muy fuerte en regiones del país como no sé, Monterrey. ¿Qué tal las regiones eso? O sea, es en todos lados. Frontera, o sea, sí, estas empresas que contratan cientos de mujeres, ¿no? Que trabajadoras, ¿no? O sea, México tiene el índice de mayor embarazo adolescente, creo, algo así. O sea, por lo menos están los tops, no sé si... Bueno, sí, o sea, y pues también todavía estas organizaciones religiosas, porque incluso el anarquismo se oponía como al pensamiento religioso porque pues siempre estaba coludido como con, digamos, las clases altas y con el Estado, ¿no? Para poder seguir oprimiendo a los pobres por medio de la evangelización, ¿no? Entonces ellos estaban completamente en contra y por ejemplo vemos ahora pues también esta confrontación entre la iglesia y las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, estas amenazas de, bueno, los vamos a excomulgar si abortan, pero los padres que abusan de otros niños no les pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, hay como prioridades en la agenda masculina en muchas instituciones totalmente actuales. No, y las legislaciones siempre siguen siendo masculinas, pensadas desde la masculinidad para la mujer. Sí, o sea, la que se va a la cárcel si aborta es la mujer, no el hombre que la mitad de lo que está en tu cuerpo es... O sea. No, y de ahí pues ya en lo que estamos, en los feminicidios, ¿no? O sea, esa es la conclusión de todas estas como apuntes que vamos dando, ¿no? Sí, el trabajo. Y pues también, por ejemplo, ahora que pues estamos tan inmersos en las redes sociales,
pues también esta casa de brujas que hay como de las mujeres feministas que se ostentan como tal en las redes sociales, ¿no? O por ejemplo estas polémicas que surgen como a partir también como del deber hacer de la mujer dentro de, de cómo manifestarse, ¿no? O sea, siempre el hombre como tratando de coartar esta como idea de la feminidad, ¿no? O sea, que la mujer no se puede como la chava brincar que estas... desapareció y estaba en un bar y que así de... No estaba desaparecida, estaba en un bar. Claro. casi en un bar y la juzgan porque estaba en un bar. Y de pronto entonces se qué bueno vuelven que estaba en un todos bar y que estos estaba memes, bien, punto. Y todo este ataque O que hubo, zapatas. unos memes terribles.